Comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta. ¿Estamos listos? Sí, así es, estamos listos para comenzar nuestra edición de hoy. Último capítulo de esta semana, semana corta, día jueves 14 de abril, y estamos iniciando nuestro programa para esta jornada junto a nuestros panelistas. Gracias por estar con nosotros aquí en la 100.5 en Santiago, también en la 96.7. Si están en Valparaíso y Viña del Mar, quizás algunos escaparon al litoral central, también en la 96.7 en el sur, en Temuco, y por supuesto también en pauta.cl. A todos, bienvenidos a nuestro capítulo de hoy, el último, como decíamos, de esta semana. Vamos a estar junto a nuestros panelistas revisando los temas de esta semana, con un foco bien importante puesto en la Convención Constitucional, por lo que se ha discutido en estos días en relación al sistema político en particular, que será nuestro tema central. Y en unos minutos ya empezamos a indagar en eso, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Karen Tal ya está conectada con nosotros, psicóloga, MBA de la Universidad Católica, gerente general de CADEM, directora de ICARE. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Seba, muy bien. Hola, Claudio. Gracias por acompañarnos. Claudio Alvarado está junto a nosotros también, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Y Rodrigo Checopar se suma también a nuestro panel, economista, máster en Políticas Públicas e Innovación en el University College of London, expresidente de Revolución Democrática, director de Rumbo Colectivo. Bienvenido, Rodrigo. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, junto a Karen, Rodrigo y Claudio hacemos este capítulo en la previa de un fin de semana largo, pero aunque fue una semana corta, ha sido sumamente noticiosa, con muchos temas que se han estado discutiendo, sobre todo en el ámbito político, y hoy día vamos a poner el foco en el trabajo de la Convención, con distintos temas que han marcado la agenda esta semana. Probablemente el debate sobre el informe de la Comisión de Sistema Político ha sido uno de los más relevantes, fundamentalmente por los temas que aborda. Ya lo vamos a profundizar en unos minutos, pero nuestra pregunta para partir el día de hoy, la pregunta para entrar en calor con la conversación de hoy día, tiene que ver con lo que ha ocurrido con un proyecto que se desarrolla en la comuna de Ñuñoa, acá en Santiago. Está ubicado ahí en el cruce de Américo Vespucio con Irarrázaval, o Avenida Osa también, como se conoce en ese tramo de Américo Vespucio. Justo al lado de la Plaza de Gaña se construye un megaproyecto denominado Comunidad Sustentable Gaña. Y finalmente este proyecto quedó paralizado después de lo que resolvió la Comisión de Evaluación Ambiental de la región metropolitana, que revocó la resolución de calificación ambiental, que es lo que le permite llevar adelante el proyecto. Es una inversión enorme, consideraba $300 millones, empleaba ya a 1.300 personas, entre directos e indirectos, pero hoy día la inmobiliaria Fundamenta, que es la responsable del proyecto, ya anunció que tuvieron que despedir a cerca de 200 personas de las obras debido a esta paralización, lo que ha generado un amplio debate por el alcance que tenía esta decisión, por evidentemente el procedimiento también con las nuevas autoridades que han llegado a la Comisión de Evaluación Ambiental. Y lo que queremos indagar es fundamentalmente la evaluación que se ha hecho sobre este proyecto y dado los efectos que tenemos a la vista y que empezamos a ver si es que fue acertada o no esta decisión. Karen, ¿qué te pareció a ti el actuar de la Comisión de Evaluación y la decisión finalmente que tomaron de congelar el proyecto? Mal me parece. A ver, no voy a discutir si el permiso fue bien dado o no, porque no soy experta en evaluación ambiental, sí. Pero el permiso fue aprobado, o sea, fue aprobado en 2019, y bueno, creo que tiene un montón de efectos increíbles y negativos esto que pasó ahora. Primero, que se están quedando sin trabajo un montón de personas. Uh-huh. Segundo, que hay un montón de familias que podrían haber vivido ahí y tener acceso al metro, está cerca, una mejor calidad de vida, se para el proyecto. Pero tal vez lo más malo, a mi juicio, es como que ya no nos sorprenda la falta de certeza jurídica. O sea, que alguien invierta en un proyecto, decían que tenían como un tercio ya de la plata gastada, y que lleguen nuevas autoridades y reviertan el permiso que había sido aprobado, me parece de toda gravedad. Uh-huh. Y como que ya ni siquiera nos sorprende. Y eso me parece peor todavía. ¿Rodrigo? A ver, yo creo que es un caso que es bien complejo, y también creo que hay que evaluarlo desde esa perspectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque yo comparto lo que dice Karen como
acá hay un proyecto que en su etapa inicial aprueba sus permisos. Es verdad que es con el plano regulador anterior, no con el actual, pero aún así, evidentemente pasa como valla jurídica. Claro. Pero yo lo que creo es que hay que considerar otros criterios también. Y el efecto de tener un megaproyecto de estas características, un proyecto parece que son 4 edificios de 30 pisos, Sí, enorme. esos efectos urbanos no son por los próximos 2 o 3 años, esos son efectos urbanos que existen en la ciudad por los próximos 100 años. Y en ese sentido, mi impresión es que estamos ante un giro en los criterios utilizados para evaluar proyectos de estas características. Y ese giro está buscando responder a algunos criterios quizás más urbanos, de construcciones más sustentables, de tamaños que sean de menor impacto en la calidad de vida de los barrios. Y esas son decisiones urbanas que en algún momento creo que hay que tomar. O sea, no podemos ir, o sea, todos lo hemos visto, estos guetos verticales que hay en Estación Central o lo que ha sido el desarrollo inmobiliario también en el sector de San Miguel, que están empeorando calidad de vida y están disminuyendo la capacidad de construir barrios y comunidades. Entonces, entendiendo el punto que hace Karen, que me parece súper legítimo, creo que estamos como en ese momento de transición en donde tenemos que avanzar hacia nuevas normas jurídicas que pongan por delante factores urbanos y de construcción de comunidad, que creo que son más importantes. ¿Rodrigo? Parece que se silenció tu micrófono. Ahora sí te escuchamos, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Bueno, ya estaba terminando. Bien. No, que creo que hay un giro en los criterios y Sí. creo que es interesante de evaluar y tener cuidado con eso, porque eso evidentemente tiene efectos sobre certeza jurídica y sobre los empleos de hoy día son 200 personas, pero quién sabe cuántos más en el futuro, y eso tiene que ser algo que no puede quedar desprovisto por quienes toman las decisiones. Claudio. Sí, efectivamente, aquí, como dice Rodrigo, se cruzan distintas variables y es verdad que desde el punto de vista político, por así decirlo, hoy día estamos experimentando un cambio, una discusión al menos en torno a los criterios en virtud de los cuales se evalúan este tipo de proyectos. El punto es que eso, para ser sustentable en el tiempo y para no afectar derechos adquiridos de las personas, tiene que ser siempre hacia el futuro, digamos. Y el problema que tenemos acá, el problema sistémico, es que se paraliza un proyecto cuyos permisos ya habían sido conseguidos en regla en su minuto y con efectos muy concretos, digamos. O sea, los perjudicados acá son quienes invirtieron en este proyecto, pero también los trabajadores que habían sido contratados por parte de las empresas involucradas. Son muchas personas en un momento que además es particularmente delicado desde el punto de vista económico, porque estamos hablando en un contexto que se requiere reactivación, que se requiere fomentar el empleo, con un alza de inflación que afecta los bolsillos de las personas. Entonces en ese contexto concreto que estamos viviendo, a mí me parece que lo que plantea Rodrigo no alcanza a justificar la medida. No digo que él quiera hacerlo, digamos, pero creo que estos debates corren por carriles paralelos. O sea, es verdad que estamos en una discusión, como decía al principio, en torno a los criterios que se aplican aquí, pero eso tiene que ser hacia el futuro, y en lo que está hoy día ya establecido, no podemos cambiar la regla a última hora porque se afecta la certeza jurídica y porque se afecta derechos adquiridos y el bolsillo de personas e inversionistas que han actuado en regla, y en particular los trabajadores que van a sufrir con esto son lejos lo más perjudicados, porque, bueno, ya sabemos el cuadro que estamos viviendo. Así que a mí, en ese contexto me parece en concreto mal la decisión que se ha adoptado. Bueno, habrá que esperar algún tipo de acercamiento que pueda existir para modificar eventualmente el proyecto. Estaban abiertos al menos desde la empresa a hacerlo, en la medida que se mantuviera con ciertos niveles de rentabilidad, por supuesto, esta iniciativa. Veremos cómo sigue ese proceso, pero las señales que... ¿Puedo agregar algo, Sebastián? Sí, Rodrigo, sí. Es que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Hay un economista keynesiano estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, que se llama John Kenneth Galbraith, que hablaba sobre un concepto que a mí me parece muy interesante cada vez que hablamos como de los empleos que crean este tipo de proyectos. Y él decía, estamos en un momento en donde nuestro sistema productivo es más importante por los empleos que genera que por la producción o los bienes y servicios que le entrega a la sociedad. Y yo lo encuentro súper relevante eso, porque nos ayuda a poner en perspectiva que sin que sean de menor importancia los empleos,
nos ayuda a poner en perspectiva sobre qué es lo que estamos creando en la ciudad, cuáles van a ser los efectos urbanos, cuáles van a ser los efectos de la calidad de vida en otros aspectos. Ajá. Y ahí lo que sí comparto con Claudio es la centralidad de los trabajadores y trabajadoras. Y ahí mi impresión es que hay un concepto que está viniendo desde la ecología, desde la sustentabilidad, que debiésemos aplicar en estos casos, que tiene que ver con transiciones justas, y que significa que de la noche a la mañana no vamos a cambiar las reglas del juego sin que no hayan cambios en donde van a haber perdedores. Sí. Y el peor de los casos es cuando esos perdedores son trabajadores y trabajadoras, gente de esfuerzo que le está costando llegar a fin de mes. Y ahí es donde yo creo que el gobierno, y en este caso las autoridades, tienen una responsabilidad para que estas decisiones, que pueden ser necesarias para llegar a una mejor calidad de vida, no las paguen las personas más vulnerables, y eso requiere transiciones. Y que se pueda amortiguar ese impacto negativo eventualmente de este tipo de transición. Estamos junto a Rodrigo Echecopar, Carental, Claudio Alvarado, nuestro panel de este jueves aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos ahora a nuestro tema de fondo, el trabajo que está realizando la Convención Constitucional esta semana ha sido bien relevante, como decíamos al comienzo. Se votó ayer el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Y lo que se había transmitido como un gran acuerdo político no encontró todo el respaldo necesario en el Pleno, al menos no en algunos de sus puntos centrales, para poder plasmarse ya en el borrador de la Constitución. Entre las propuestas más relevantes ingresadas al borrador de la propuesta de nueva Carta Fundamental está que el Senado será reemplazado por una Cámara de las Regiones, pero no con claridad respecto a todas las atribuciones que tenga. En la Cámara Alta anoche hubo críticas por este tema. Lo que advierten los senadores es que no hay contrapeso al Ejecutivo, que no cumple con estándares también. Ha habido reacciones bien duras respecto a lo que se aprobó en el Congreso en este sentido, con el término del Senado como lo conocemos hasta ahora al menos. Y en el Congreso de Diputados y Diputadas, con prioridad legislativa, su composición y atribuciones, todo eso no quedó definido en la votación de ayer. Faltó un voto, por ejemplo, para que llegara el quórum de 2/3, para que fuera un órgano paritario y plurinacional. Eso vuelve entonces a la comisión y tiene que insistir luego con algunos cambios eventualmente. Y todo esto ha generado emplazamientos entre convencionales de Apruebo de Dignidad y el colectivo socialista, fundamentalmente. Hay acusaciones aquí de la intervención, digamos, de terceros en el debate. Bárbara Sepúlveda hoy día planteaba en Radio Pauta que los convencionales cedieron a presiones externas a la convención para entender cuál es el tono de la discusión política que se está dando ahí adentro. Eso como telón de fondo. Los detalles los vamos a ir conversando con nuestros panelistas para entender qué es lo que ha ocurrido con esta votación. Claudio, ¿cómo crees tú que quedó este diseño del sistema político con lo que se aprobó y se rechazó ayer? Mal. La verdad es que yo soy bastante crítico del diseño adoptado porque, digamos, no se entiende, en primer lugar no se entiende desde el punto de vista del régimen de gobierno, de la forma específica de régimen político que adoptó la comisión respectiva y que se le propuso al Pleno. La comisión hace mucho tiempo, en la primera gran definición que tomó, decidió que aquí se iba a impulsar un nuevo presidencialismo, que algunos le llaman presidencialismo atenuado, otros le llaman presidencialismo menos reforzado, pero es un régimen presidencial. Esa fue la primera gran definición que adoptó la Comisión de Régimen Político. Y desde ese punto de vista, no se entiende que se prescinda de una Cámara Alta, vigorosa, importante, con facultades relevantes, porque es sabido que el régimen presidencial requiere contrapeso. El peligro de un régimen unicameral o semi-unicameral es muy grande en el contexto de un régimen presidencial. Digamos, basta que un líder se haga del control de la Cámara Política y con eso, digamos, podemos entrar en una espiral de concentración del poder bien importante, como de hecho ha ocurrido en América Latina. Entonces, desde el punto de vista de la decisión inicial de la Comisión de Régimen Político, una vez que se decide tener un régimen presidencial, cuesta entender que se prescinda del Senado. Ajá. Y tampoco se entiende la definición adoptada, tampoco se entiende desde el punto de vista de los motivos que estarían detrás del estallido social. No hay ninguna evidencia que indique que el Senado ha sido perjudicial para nuestra democracia. De hecho, el Senado es una institución casi bicentenaria en el cual estuvieron los principales líderes políticos de todos los sectores. Ahí
fue presidente Salvador Allende, ahí estuvo Eduardo Frei Montalva, ahí estuvo Patricio Elwin. O sea, la historia larga de la República se confunde con la historia del Senado, y en el corto plazo tampoco hay evidencia de que el Senado haya perjudicado la tramitación legislativa. De hecho, la evidencia indica que cuando se tramitan las normas en el Senado, esta Cámara es más eficaz, es más rápida en comparación con lo que se demoran las normas en la Cámara de Diputados. Esto lo ha mostrado Sergio Toro, que ha sido bien difundido en distintos medios en los últimos meses. Entonces, raya para la suma, ni desde la definición adoptada en la comisión, ni desde la historia larga de la República, ni desde los antecedentes de nuestro problema político actual, se comprende muy bien qué es lo que está pasando, y eso me parece que explica, con esto cierro, eso me parece que explica la enorme transversalidad de la crítica que se ha levantado en torno a la comisión y a la definición adoptada por el Pleno, porque las críticas van desde sectores, digamos, del Partido Socialista hacia la derecha. Esto no es un tema que se agote en un solo sector, y creo que eso también es muy problemático para la convención, ir generando adversarios, digamos. Es como un concurso por generar adversarios en todos lados, que también cuesta entender desde el punto de vista de la viabilidad política de lo que se está haciendo. Buen punto también. Rodrigo, hay un punto que plantea Claudio que me parece bien interesante. Si es que aquí hay respuesta a lo que originó el estallido social dentro de esta propuesta que está haciendo la convención en materia de sistema político. ¿Qué dices tú al respecto? Una buena pregunta, y creo que es la pregunta central, de hecho. Y yo lo primero que pensaría es, estamos precisamente como en esas semanas que son como la moledora de carne, ¿no? Entonces, ayer se probaron algunas cosas, se rechazaron otras, va a volver algunas cosas a la comisión, va a tener que salir un nuevo informe. Sí. Estamos en ese proceso en donde van a haber desde acusaciones cruzadas, algunas contradicciones, y que es el proceso de la construcción de acuerdos, y que esperemos que termine. Eso todavía no hay certeza, entonces estamos a mitad de camino. Me parece interesante tener estos debates porque creo que nutren lo que está pasando en la convención. Pero yendo a la pregunta de fondo sobre a qué responde esto, yo sí creo que acá hay una idea, hay una propuesta que busca hacerse cargo de una falencia importante del sistema político chileno de los últimos 30 años, digamos. Y que es el que estaba de alguna manera trancada la capacidad de impulsar cambios dentro de la sociedad. Yo estaba leyendo las críticas que hacía el expresidente Lagos, que yo creo que también pueden ser atendibles, pero él hablaba sobre como la importancia de la tradición del Senado chileno como algo que se inspiró en el modelo estadounidense, y que ahí hay una tradición que hay que saber valorar. Yo creo que hay que analizarla en su justo término. O sea, hoy día el Senado en Estados Unidos se ha convertido en la Cámara o el espacio que detiene la producción de ley en Estados Unidos. Desde el segundo periodo de Obama, que el Senado no pasa ninguna legislación realmente relevante, excepto cuando discuten presupuestos, que es el único momento en donde tienen la capacidad para hacer modificaciones sin quórum calificado. Entonces, en realidad creo que quedarnos pegados en instituciones del pasado pueden terminar, allá están con una crisis política también. Entonces está bueno analizarlo como hacia dónde va en el futuro. Y mi impresión es que la propuesta que hay sobre la mesa, con alguna de las falencias o capacidad de mejoras que puede tener, sí entrega una mayor agencia al poder político para poder impulsar cambios. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, hay algunas cosas que no comparto, como hay algunos sectores progresistas que dicen, no, es que va a llegar la derecha de Kast en 4 años más y va a hacer retroceder en los derechos sociales. Pero es una posibilidad, ¿o no? Es una posibilidad, pero creo que eso es la democracia también. Y creo que tenemos que tener contrapesos, pero no contrapesos antidemocráticos, sino contrapesos que garanticen los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que tienen que estar resguardados porque son la base de nuestros fundamentos, pero también tiene que haber margen para que funcione la democracia. Y, por ejemplo, yo siendo alguien muy cercano de José Antonio Kast, evidentemente me gustaría que podamos decir, no, es que su programa no funciona para nuestro país y rompe nuestra comunidad. Y lo mismo para el otro lado. Yo creo que los ciudadanos, los chilenos y chilenas debiesen poder evaluar a un gobierno en base a lo que hace. Y eso es algo que yo creo que se ha detenido, que ha costado como tener en las últimas décadas en Chile, porque teníamos una constitución que trancaba mucho. Sí. Y esto trata de solucionar eso. Sí. Igual eso requiere algunos supuestos como de madurez política bien relevantes, ¿no? El sobre ese lado, ¿no? En un momento en que la emocionalidad como que guía mucho el debate político, pensaba en eso. Pero volvemos al punto del tiro, Rodrigo. Escuchemos qué es lo que ve Karen en esta propuesta. Karen. A ver, no me gusta tanto hablar de esto porque estamos justamente en mitad de camino, y es verdad que el debate hace bien en la mitad del camino, pero también no hay que alarmarse mientras todavía esto no está completo. Pero dicho eso,
O sea, entiendo, Rodrigo, que tal vez la institucionalidad política que hemos tenido ha frenado la posibilidad de que ocurran cambios, pero entonces la pregunta que uno se hace, yo no soy experta en sistemas políticos, pero la pregunta que uno se hace desde el sentido común es, bueno, ¿será la mejor solución terminar con una institución que existe desde 1820? ¿O no será mejor hacer más eficiente el trabajo legislativo para que sí pueda haber cambios? Desde el sentido común, a mí me cuesta pensar que llegar a destruir todo y hacer todo de nuevo, pregúntale nomás a este gobierno, sea una buena idea. Eso por un lado. Por otro lado, como que también desde el sentido común uno tiende a pensar que los equilibrios de poderes hacen bien, y entonces tener solamente una cámara, como más o menos lo que estamos viendo hoy día con la convención, como que nos suena muy auspicioso. Pero más allá de eso, yo creo, a mí me preocupa más como lo que pasó ayer. Porque ¿En qué ayer, sentido, en realidad, más allá del resultado que todavía no lo sabemos, no sabemos cuál va a ser, lo que sí sabemos es que ayer vuelven a la comisión más o menos el 40% de los artículos. Sí. Se aprobó como un 60%. Y en realidad, claro, se elimina el Senado, se crea esta Cámara de las Regiones, no sabemos muy bien ni el rol ni la composición, no sabemos qué pasa con la Cámara de Diputados tampoco. Entonces queda aprobado como este 60% y este otro vuelve, pero que después va a tener que discutirse con el pie forzado de lo que ya está aprobado, porque esto es un sistema, todo junto, este acuerdo, sí. Es como un engranaje que se desarma y finalmente se aprueba algo más de la mitad nomás. Entonces a mí más bien lo que me pasa es que creo que esto da cuenta de que estamos a pocas semanas del término de este proceso y no tenemos un sistema político. Y yo creo que eso da cuenta de un proceso que no es un proceso que nos une, no es un proceso que encuentra grandes consensos, que se siente que va a terminar bien, sino que más bien es algo que está generando mucha tensión, que no está resuelta, que nos está dividiendo. Karen, y a mí me parece preocupante. Y tú ves un riesgo ahí para lo que pase más allá del plebiscito, ¿no? O sea, después del plebiscito, digamos, con el resultado en mano. Exactamente, yo estoy preocupadísima. Yo estoy entre los que quería que esto resulte y también estoy entre los que ya tiré la esponja. Yo creo que esto no va a resultar y me preocupa mucho porque creo que no es bueno para Chile que no resulte. Entonces veo esto, lo de ayer, pero no solo lo de ayer, sino que todo. Y veo que, pero si ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo les queda para entregar el texto? ¿Son semanas? Y todavía no se resuelve esta tensión entre los y los bicameralistas. El sistema político es la base de la Constitución. Sí, claro. Entonces yo creo que esto no va bien. Claudio, respecto al punto que planteaba Rodrigo, para seguir el hilo de lo que habíamos hablado antes sobre la respuesta al origen del estallido, y Rodrigo dice que hace rato que está trancada esta posibilidad de hacer cambios de verdad y que hay que abrir una propuesta que podría resolver ese nudo. ¿Tú lo ves así? No, porque para que el sistema político avance, lo que se requiere es mayor estabilidad política, un sistema que funcione de manera armónica, integral, y aquí lo que está ocurriendo con el trabajo, con el producto de la convención, es que vamos más bien avanzando en un sentido bien diferente. Yo quería comentar tres cosas en particular, sí. A propósito de este contexto. Lo primero es que, claro, es habitual decir que estamos a mitad de camino, pero la verdad es que no estamos a mitad de camino, digamos, desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista de los tiempos que le queda a la convención, estamos bastante al final del camino. Para hacerse una idea, en un mes más debiera estar empezando, un mes y 3 días, para ser preciso, debiera estar empezando el trabajo de la Comisión de Armonización, trabajo que ya comenzaba en una fecha anterior y que se pospuso en su inicio, justamente producto de los problemas que ha tenido la convención. Entonces, la verdad es que estamos bastante al final del camino. Uno mira la cantidad de artículos que han ingresado al proyecto final, al borrador de proyecto constitucional, y son más de 200, o sea, estamos en un estado bien avanzado en la discusión, y por tanto a mí me parece que cuando uno observa problemas, digamos, un deber advertirlo, porque la verdad es que esto está bastante avanzado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el ejemplo de Estados Unidos, contra lo que dice Rodrigo, a mí me parece que confirma la importancia de un Senado robusto, porque justamente un Senado robusto, o sea, una Cámara
que tiene una lógica de elección distinta, una lógica institucional diferente y que se elige en momentos distintos en comparación con la Cámara Política y con el presidente de la República. Un Senado así, digo, es el que permite, por ejemplo, ponerle problemas a los liderazgos como Donald Trump, digamos. Donald Trump tuvo problemas en parte producto del mismo Senado, y eso me parece que es algo saludable para el sistema político. Y lo tercero es que es interesante eso, preguntarse a qué responde lo que está pasando en la convención en materia de sistema político, si es que no es a solucionar los problemas que teníamos, que es mi opinión. Y yo creo que esto responde fundamentalmente, hay muchos factores, ¿cierto? Pero responde fundamentalmente a dos problemas. Por un lado, el afán de querer refundarlo o reestructurarlo todo. Aquí no hubo una lista de prioridades, no hubo una lista clara cuáles son las 10 cosas, las 7 cosas que queremos tocar, sino que uno mira lo que se está haciendo y se está reestructurando, derechamente refundando toda la institucionalidad de la República en las más distintas áreas. Digamos, se está refundando el Poder Judicial, se está refundando el Congreso, se está pensando todo de nuevo, y eso obviamente que atenta contra cambios bien hechos. Y el otro que responde, creo, lo que estamos viendo es al hecho de que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, desde un principio entraron con una agenda unicameral muy, muy importante. Digamos, detrás de esto hay un proyecto político. El Frente Amplio y el Partido Comunista tenían diferencias en algunos temas, por ejemplo, respecto al régimen de gobierno, pero no tenían diferencias respecto a terminar con el Senado. Y eso es interesante porque yo creo que aquí se van a tener que cobrar ciertas responsabilidades, digamos, el día que esto no funcione, y aquí los autores intelectuales de estas propuestas tienen nombre y apellido, digamos. Entraron con proyecto unicameral a la convención, algunas coaliciones, otras no, y son ellas las que están hoy día, me parece, celebrando total o parcialmente lo que está pasando con el Senado, sin darse cuenta que esa misma situación está detrás de una propuesta institucional muy deficiente y que genera un reparo muy transversal. Rodrigo. Súper interesante la conversación. Y yo quiero decir también 3 cosas. Primero, comparto con Karen como que si llegara a ganar el rechazo es un problema enorme para Chile. Creo que entramos como un periodo así sin salida institucional a una frustración social claramente desbordada. Pero también creo que no es tan grave hoy día la situación como pareciera ser algunas veces en estas discusiones. He estado siguiendo un poco los datos de la plataforma Telar, y en el lugar donde más ha disminuido la aprobación de la Convención Constitucional es en la élite. O sea, ahí es donde se cae más estrepitosamente. Es verdad que en otros sectores también hay algunas en donde ha caído, pero no de la misma manera que en la élite. Entonces, mi impresión es que, al igual que ha sucedido en algunas elecciones anteriores, en donde pareciera ser que la agenda está yendo en cierta dirección, porque los medios de comunicación y la élite lo está conversando de esa manera, mi impresión es que Chile no está en exactamente ese mismo lugar, y espero que, tal como hemos planteado la preocupación acá, que en las semanas que quedan la Convención Constitucional pueda sacar algo consistente y coherente, porque creo que hay una gran mayoría de Chile que sigue esperando que de ahí salga algo de eso. Segundo, quiero volver al ejemplo de Estados Unidos, porque creo que es súper bueno. Yo entiendo perfectamente que un Senado de las características que existe en Estados Unidos ayudó a ponerle freno a Donald Trump. Pero mi opinión, y esta es mi opinión personal, es que un Senado de las características que existen en Estados Unidos también fue el que permitió que llegara Donald Trump. Porque Donald Trump no viene de un sistema político estable, viene de un sistema político en crisis, de un sistema político en donde la sociedad está descontenta y no ha encontrado en sus instituciones el mecanismo para construir soluciones para su vida social, para la vida en comunidad. Y así como desde el segundo periodo de Obama ya no se puede hacer ningún cambio relevante que ayudara a reducir la desigualdad, ampliar las prestaciones o el control de lo que ha sido la explosión de los costos médicos o un montón de otras temáticas, eso mismo ha pasado después. Entonces yo creo que sí se necesita un sistema político que es capaz de cambiar y de esa manera enfrentar los problemas. Y solo para cerrar, yo también creo, yo no usaría la palabra refundación, pero sí creo que nos podemos permitir pensar nuestra institución. Francia actualmente está en la Quinta República, creo que es la quinta, no es la sexta, ¿cierto? Bueno, ahí me corregirá, quizás alguien sabe más que yo. Pero entiendo que es la Quinta República. O sea, ha pasado por este proceso en distintas ocasiones, en donde ha repensado sus instituciones y algunas veces de manera muy profunda. Y Francia hoy día tiene un sistema, yo no lo comparto tanto, un semipresidencialismo, con unas elecciones, no sé si la han visto, en donde la elección al Congreso es después de la elección presidencial. O sea, una cuestión que no existe en muchos otros lugares. Y
está bien, son parte de los procesos en que los países se van dando con instituciones que son acorde a los desafíos que va encontrando en cierto momento. Yo en eso personalmente no tengo miedo. Karen. Sí, me gustaría dar un dato nomás. Sí. Que yo creo que el rechazo no aumenta solamente en la élite. Todas las encuestas nos muestran, las mismas encuestas que dieron por lejos ganador al apruebo en el plebiscito de entrada, las mismas encuestas nos muestran que el rechazo está por sobre el apruebo, y eso no puede pasar si es que solamente crece el rechazo en la élite, porque la élite es el 10% si quieres de Chile. Entonces los números nos tienen que preocupar. Y cuando escucho no sé, creo que Jaime Baza, creo que fue, decir que es difícil creer eso porque tienen la retina esas encuestas que daban por ganador el rechazo o por el apruebo por muy poquito. Esas encuestas decían 70-20-10, o sea, no es cierto eso. Entonces, ojo, porque este no es un problema de la élite, es un problema que nos está mostrando la ciudadanía. No sé, hoy día me vine en un taxi, de ida, de vuelta al centro, hablé con los dos taxistas, uno escucha, es lo mismo que ve en las encuestas. Sí. La gente está desilusionada del proceso, aumenta la desconfianza en la convención. Entonces, yo estoy, no sé, hoy día parece que no es mi día, soy pesimista y comparto con Rodrigo que si gana el rechazo vamos a estar en una situación difícil. No, y ese tema está bien planteado además, y pareciera que a algunos sectores dentro de la misma convención también le ha llegado ese sentir o ese mensaje por lo menos. Vamos a seguir, por supuesto, el trabajo de la convención. Muy breve, Claudio, sí, lo último antes de la pausa, porque nos vamos bien cortito. Sí, 10 segundos. Sí, lo primero es que a mí me parece muy previsible lo que está pasando. A la convención se les viene advirtiendo, no nos escucharon, digamos, nos trataban de coro catastrofista, de derecha radical, una serie de cosas, pero a la convención se le viene advirtiendo desde la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y los resultados electorales más recientes, los mismos a los que Jaime Baza aludió, a mi juicio, leyéndolos de manera muy errónea para descartar la preocupación sobre el destino de la convención, también lo advertían. O sea, la agenda identitaria, sin preocupaciones más transversales, perdió con José Antonio Ocasio en primera vuelta. Gabriel Boric, para ganar en segunda vuelta, tuvo que hacer un giro discursivo muy significativo, incorporarla a la promesa por protección social, promesa de seguridad en cuanto a lucha contra la delincuencia, y promesa en torno a la estabilidad política y económica, o sea, seguridad en todas las dimensiones de la vida, y eso ya no sabía la convención. Y creo que era un invento. Entonces yo creo que de verdad, en el fondo esto era previsible, y es una pena que la convención no haya escuchado. Ojalá sea a tiempo, pero yo creo que, dado los plazos que corren, es muy, muy difícil, y eso, y con esto cierro, implica, segundo, una responsabilidad enorme del sistema político, porque esto es como un boomerang. El poder salió de la moneda al Parlamento, el Parlamento hizo el acuerdo el 15 de noviembre. De ahí saltó a la convención, que tenía que proponerle un proyecto al país de amplias mayorías, amplios consensos. Bueno, esto vuelve al sistema político, digamos. Es Gabriel Boric y el Congreso el que va a tener que dibujar una ruta si es que esto resulta mal, y al menos es plausible pensar que vamos en camino para allá, por desgracia. Claudio Alvarado, Karen Tal y Rodrigo Echecopar, nuestro panel de este jueves aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa. Hacemos un corte en nuestro capítulo de hoy, pero queremos invitarlos a que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta. Vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y, por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura, y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Un espacio también para recordar algunos hitos de la cultura pop, en este caso, en nuestra efeméride de hoy en Reunión de Pauta. Recordamos que un 14 de abril del año 1978 se publicó la banda sonora de la película Grease, que están escuchando, por supuesto, de fondo, ¿no? Muy reconocible. Fue lanzado originalmente por RSO Records y posteriormente reeditado por Polydor Records en el 84 y en el 91, dado su éxito. La canción que estamos escuchando, You Are the One That I Want, fue el número 1 de los Estados Unidos y el Reino Unido para las estrellas John Travolta y Olivia Newton-John. Ha vendido cerca de 22 millones de copias en todo el mundo y lo convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y también de los álbumes de bandas sonoras más vendidos de todos los tiempos. Nuestra efeméride del día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5. Karen Tal, Claudio Alvarado, Rodrigo Checopar, nuestro panel para los jueves aquí en Radio Pauta en la 100.5. Y vamos a ir a los temas, las noticias coladas que dejaron esta semana, las que han seleccionado nuestros panelistas y que nos proponen para profundizar el día de hoy. Partamos para hacer el vínculo con lo anterior. Bueno, Karen Tal y Claudio Alvarado, en realidad los dos nos traen noticias vinculadas al trabajo de la convención, pero partamos con la de Claudio para hablar del trabajo del Sistema Nacional de Justicia que está proponiendo la convención. El Pleno ya zanjó los últimos temas relativos al funcionamiento de esta instancia y despejó algunas interrogantes que quedaban dando vueltas fundamentalmente sobre los sistemas de justicia indígena. Claudio, cuéntanos sobre el tema. Sí, muy breve. Una de las cosas más importante, a mi juicio, que se votaba en el pleno del pasado lunes, era la relativa a cómo iba a quedar finalmente en el proyecto de nueva constitución que va a presentar la convención a plebiscito, la regulación en torno al llamado pluralismo jurídico, a esta idea de que se va a reconocer desde el Estado la posibilidad de tener una justicia indígena, o sea, impartida por autoridades ancestrales, como se les llama habitualmente, y había algunas preguntas, algunos reparos que se habían planteado en torno a este tema. Por ejemplo, creo que lo resume muy bien, porque en la misma opinión de un amplio elenco de expertos en Chile, la Comisión de Venecia había dicho en abstracto, esta es una opción política legítima, está bien, es razonable, digamos, las comunidades pueden decidir avanzar en pluralismo jurídico, pero respetando ciertos límites. Y esos límites que aparecían sugeridos en el informe de la Comisión de Venecia son los mismos que han dicho muchos expertos en Chile, en concreto, que existe un derecho a adopción, o sea, que los indígenas puedan optar, no someterse a ese régimen e ir a la justicia ordinaria, y eso fue rechazado por el Pleno. También, entre esos límites, aparece como algo, digamos, bien importante, el que esto pueda ser revisado por la Corte Suprema, que haya en última instancia una palabra definitiva, una voz final, que no sean sistemas completamente paralelos, y eso el Pleno sí lo aceptó. Y la tercera, para mencionar las tres más emblemáticas, ¿sí?, que queden excluidos ciertos asuntos, por ejemplo, en materia penal, que esto no puede ser cualquier tema, cualquier delito, hay cosas que deben quedar excluidas, y en eso el Pleno lo rechazó. Entonces, si uno piensa simplemente los tres elementos más emblemáticos que debían quedar fijados como límite al pluralismo jurídico, que no es más que la manifestación jurídica de la plurinacionalidad, el Pleno en 2 de 3 se portó mal, digamos, por decirlo coloquialmente, no estableció los límites que le ha sugerido todo el mundo, y por tanto otro tema que genera mucha preocupación. Rodrigo. No, la verdad, no conozco tanto el tema. Quizás mi pregunta, Claudio, sería, ¿y los rechazados vuelven a comisión? ¿Va a haber un nuevo informe al respecto? No, salvo que hayan, digamos, o sea, las convenciones como los congresos siempre pueden tener sorpresas de última hora, digamos, pero
pero por lo que está establecido hasta ahora no, porque esto era un segundo informe. Esa es la otra cuestión importante. La pregunta de Rodrigo es buena. Esto ya había sido votado en un primer informe, después volvió a la comisión y esta era la votación definitiva, digamos. O sea, lo que se votó el lunes, el pluralismo jurídico sin materias excluidas, el pluralismo jurídico, por tanto, con posibilidad de que estas autoridades centrales juzguen en materia penal y sin derecho a optar para los indígenas, es algo que entró definitivamente al proyecto de nueva constitución, salvo, insisto, cambios de última hora que nunca cabe descartar en política. Karen. A ver, estamos como discutiendo si pueden optar o no los temas penales, la Corte Suprema, pero yo como que no sé si ya estamos entregados y resignados, pero solo quiero aportar que el 77% de los chilenos cree que tiene que haber un solo poder judicial. O sea, ¿qué porcentaje, Karen? No te escuché bien. Un 77%. 77%. Sí, pues es de las cosas que tienen más acuerdo. Mucho más atrás, lejos, un solo poder. Entonces ya los matices, no sé qué decir. Como que creo que el más importante que eso es el pluralismo jurídico, es la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico como expresión de eso. Y creo que es solamente otra señal más de desconexión entre la convención y la ciudadanía. Bien, el tema que nos trae Claudio Alvarado para discutir el día de hoy, durante esta tarde, además, el texto que había presentado el informe de sistemas de justicia, con varios temas, entre ellos el Banco Central, la Agencia Nacional de Agua, la Defensoría del Pueblo, eran varios artículos, fue rechazado hoy día en general, con 55 votos a favor, 20 en contra, 65 abstenciones, así que sigue también el trabajo de esa comisión en particular después de este rechazo. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de la noticia colada que nos trae Karen Tal y para hacer el vínculo también con lo que estamos conversando hasta ahora, porque Karen nos propone detenerse un minuto en lo que ha dicho el presidente Ricardo Lagos sobre el trabajo de la convención. Lo calificó como un momento delicado este proceso. Karen. Sí, mira, yo no me voy a cansar de hablar de este tema todo lo que pueda, porque yo creo que estamos en un momento crítico de la historia en que llegamos a esto, hemos pagado costos tremendos, todos, viviendo años que han sido súper difíciles, y con una oportunidad hermosa de construir un nuevo pacto social y salir bien de esta. Y bueno, antes de tirar la esponja, yo voy a poner el tema todas las veces que pueda, y creo que me parece admirable que el expresidente Lagos salga valientemente a decir lo que piensa, y digo, bueno, si la convención es sorda ante las encuestas que representan a la opinión pública, que también sea sorda ante lo que piensan personas que han tenido un rol importante en la historia, me parece súper preocupante, y que ganas de que pudiesen acciones como esta que hace el presidente impactar. A mí me preocupa mucho la desconexión que hay entre las cosas que se están aprobando y lo que la gente quiere, y que dio origen, volviendo a tu pregunta inicial, al estallido social. Yo he estudiado mucho el estallido social, y claramente lo que se está escribiendo no es una respuesta a las demandas de la gente. Eso en términos de los contenidos. La convención dice que es un problema de comunicación. Yo creo que no es un problema de comunicación. Yo creo que cuando tú le preguntas a la gente, cuando le explicas los contenidos, también te dicen que no le gustan, aunque se los comuniques. Entonces no es que no han podido comunicar lo que han hecho, sino que lo que han hecho a la gente no le gusta. Pero además de eso, me parece a mí que también no solamente hay un problema en los contenidos, a los cuales apela el expresidente Lagos cuando sale a decir de qué estamos hablando, sino que también al final en la forma. Creo que una convención sorda va perdiendo confianza. Y probablemente cuando la gente vote el 4 de septiembre, no creo que se lea el texto. Y la comunicación va a seguir siendo un problema. Nadie se va a leer toda la Constitución, y la gente va a tener que votar al final en base a lo que siente, y va a votar en base a si confía o no confía en la convención. Y a mí me parece que una convención que es sorda incluso a la voz de un expresidente y de tanta gente que ha salido a hacer un llamado de alerta, es una convención que va perdiendo confianza, y se da vuelta entonces, y la desconfianza empieza a superar a la confianza, y creo que yo estoy preocupada, y por eso traigo la noticia. Sí. Rodrigo. Algo había comentado en el primer bloque.
pero primero quiero decir que no comparto las críticas que han habido al expresidente Lagos por dar su opinión. Yo creo que tiene todo el derecho a dar su opinión y bienvenida sea. Pero de la que leí su opinión, él fue precisamente el que hizo el vínculo con el Senado estadounidense como inspiración para el Senado chileno y como anclando un poco la crítica al respecto de una tradición que iba a Chile en el Senado. Y ahí es donde yo me inscribiría en un lugar distinto. Yo efectivamente creo que uno de los problemas de las sociedades actuales, del neoliberalismo, es nuestra incapacidad de impulsar cambios dentro de un paradigma en donde se ha agudizado la desigualdad, en donde se ha mercantilizado, comercializado los derechos sociales, y que necesitamos una institucionalidad que nos permita superar esa etapa, avanzar hacia un paradigma mejor. Entonces, yo en ese sentido no comparto ese punto de la crítica. Y quizás solamente volviendo un poco al tema anterior, porque creo que es interesante lo que dice Karen, como respecto al pluralismo jurídico. Si basta con que un 70% diga, mira, es que nosotros no estamos de acuerdo. Y mi impresión es que en la nueva Constitución también estamos construyendo un acuerdo entre distintos. Y creo que esto tiene relevancia, por ejemplo, cuando hablamos del el conflicto chileno-mapuche que hoy día se da en la Araucanía, o Estado chileno-mapuche, y que tiene que ver con que hay partes de la sociedad de nuestro país que no se sienten representadas por el pacto social que existió hasta ahora. Y la nueva Constitución y el proceso de la Convención Constitucional no es solamente producir una serie de normas que cuentan con apoyo mayoritario dentro de algún sector de la sociedad, es producir un pacto social que es capaz de incluir a distintos sectores de la sociedad y decir, vamos a vivir en comunidad. Y en ese sentido creo que algunas de estas normas que hablan sobre pluralismo jurídico o que pueden abrir puertas hacia reconocimiento de pueblos originarios o primeras naciones, tiene que ver precisamente con el afán de buscar un pacto social que sea más inclusivo. Solo para cerrar, creo que lo último. Que claro, este es un proceso que busca construir una nueva institucionalidad que sea capaz de enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. Vamos a ver en el referéndum si Chile cree que esta institucionalidad está a la altura. Creo que la campaña que va a haber al final de este proceso va a ser muy importante, en donde tenemos que ver de lo que salga, que no va a ser un texto pulcro y perfecto, sino que va a ser un texto acorde a estos tiempos, representa a una mayoría de Chile respecto a los desafíos que vive nuestro país hoy día. Claudio. Tanto los dichos del expresidente Lagos, tres cosas bien puntuales. Lo primero es que él recuerda una verdad histórica que durante mucho tiempo olvidó la centroizquierda, pero que es rigurosamente cierta, y es que la Constitución vigente no es la Constitución de 4 generales, como dijo caricaturescamente el presidente Boric. La Constitución vigente es una Constitución que tiene mucho de su contenido, muchísimo en términos cuantitativos y cualitativos, derivado de la historia larga de la República y en particular del pacto de transición post-dictadura. Y Ricardo Lagos hace bien al recordar que es la Constitución que lleva su firma, y ojo, no solo su firma, es la Constitución que lleva la firma suya de sus ministros, donde está Jerko Lubetich, Diana Proboste, Ignacio Walker y un largo etcétera de dirigentes de todos los partidos de centro izquierda, algunos bien vigentes y actuales, digamos, que están en ejercicio hasta el día de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre los dichos de Ricardo Lagos, es que ya no queda quien más le advierta a la Convención. A la Convención le ha advertido la ciudadanía de distintas maneras, y particularmente en las encuestas en las últimas semanas, pero también le han advertido todo tipo de dirigentes políticos. Habló Ricardo Lagos, habló la fundación de la expresidenta Bachelet, el presidente Boric, que a mi juicio ha sido errático en esto, también habló claramente en su última locución. Luego, claro, o sea, su mamá, efectivamente, no hay mucha más alternativa de quien, digamos, la Convención no quiere escuchar a nadie al parecer, lamentablemente. Y lo tercero, es que además lo de Ricardo Lagos es interesante, porque él señala 3 o 4 alternativas, digamos, de cambio significativo que se requieren para enmendar el rumbo. Él señala temas concretos. Al final de su entrevista dice aquí hay 4 temas clave, no sé si es la expresión que utiliza, pero algo muy similar a eso. Y el problema es que entre las 4 cosas que dice, ya hay 2 que entraron al texto, digamos. Una es la plurinacionalidad, que está estructurando todo el contenido de la nueva Constitución, y el otro es la cuestión del Poder Judicial,
donde él señala muy claramente que hay un problema con lo que se está haciendo. Entonces ahí también se le va a generar un desafío político bien importante al mundo de centro-izquierda, si es que se mantiene firme en la crítica de esos contenidos, porque sus críticos ya entraron al proyecto. Sí. Bien, la noticia colada que nos traía Karen Tal, los comentarios y el análisis del expresidente Lagos sobre el trabajo de la convención en conversación con Radio Duna. Nos vamos a la última noticia colada, la de Rodrigo Checopar, para cambiar completamente de tema. Vamos a hablar de un reporte del Fondo Monetario Internacional, el monitor fiscal correspondiente a abril, que instó, entre otras cosas, a que los países aumenten la lucha contra el cambio climático. Rodrigo. Perdón si es que el tema es muy fome, pero no, está muy bueno. Interesante. Con el IPCC además fresquito. Que nadie lee, que aparecen y que pocas veces hacen noticias. Este es un informe del Fondo Monetario Internacional, que evidentemente es parte como de el mainstream económico de los últimos 40, 50 años, y que es un informe elaborado precisamente para dos cosas. Uno, hablar sobre la coordinación tributaria internacional y la importancia que tiene eso para el cambio climático. Este informe, hoy día quiero dejarlos con 3 datos que está planteando el informe que reconoce como relevantes y fundamentales para la mejora de los sistemas tributarios. Ajá. Dice que la competencia tributaria internacional tiene un efecto gravísimo en la capacidad de los países de recaudar impuestos. Y esto es clave porque vamos a tener una reforma tributaria en Chile, o al menos una propuesta de parte del gobierno en los próximos meses, y es importante reconocer que hay una parte que se puede hacer con política doméstica, pero hay otra parte que va a requerir coordinación y cooperación internacional para esto. Sí. Y los 3 datos que plantean ellos es que en los últimos 40 años, en la tasa promedio de impuestos a las empresas ha disminuido a nivel global de un 49% a un 23%. Y esto se reparte en economías avanzadas, emergentes y de bajos ingresos. Y ellos plantean que gran parte de esa disminución es por competencia tributaria. Es decir, no hay nadie ganando con esto. Esto es simplemente una reducción de arcas fiscales. El segundo dato que dicen es que el sector, el 1% más rico del mundo, está evadiendo hasta un 25% de su ingreso usando paraísos fiscales o mecanismos de evasión tributaria internacional. Y el último punto de los 3 que quería mencionar es que la coordinación tributaria en general está hecha para enfrentar a las multinacionales. Hoy día las utilidades de las multinacionales en el mundo corresponden al 10% del PIB mundial. O sea, estamos hablando de un problema de primer orden y del cual se discute muy poco. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo le mejoramos los ingresos de Chile? Sí, hay una parte que tiene que ver con incrementar el royalty, con terminar con las exenciones, pero hay otra parte, y que se echó mucho de menos en el gobierno anterior, que tiene que ver con jugar un rol de cooperación internacional para enfrentar a los paraísos fiscales y la evasión tributaria. Hace un par de años salieron el grupo de países de África a plantear esto ante las Naciones Unidas, y no lo hemos visto en América Latina. Así que esperemos que con la reforma tributaria que plantea el gobierno también haya un giro en esa política hacia enfrentar este problema global. Buen tema, interesante. La propuesta además de Joe Biden de establecer cierto piso mínimo en materia tributaria también fue tomando vuelo, pero acá hay otro respaldo y del FMI, ni más ni menos. Sí, hace un análisis muy interesante de esa propuesta, si es que te interesa, un análisis a fondo de esa propuesta. Claudio. Sí, efectivamente suena muy interesante, un tema que yo no soy particularmente experto ni muy conocedor. Lo único que se me ocurre agregar a lo que comenta Rodrigo es que y perdón por así decir, la formación profesional, pero claro, ¿cuánto de esta lógica de acuerdos transversales y con vistas al futuro tiene que ver con lo que está pasando con la convención en materia de medio ambiente? Me cuesta ver la sintonía, digamos. O sea, aquí estamos pensando en una agenda muy de futuro que busca reconstruir a partir de lo que existe. Y no es algo, digamos, que esté imbuido ni en la lógica ni el crecimiento, ni ninguna de estas cosas, digamos, inspirado en los primeros informes de la comisión respectiva. Entonces claro, es interesante el tema que plantea Rodrigo porque es algo así como aire fresco, pero al mismo tiempo plantea lo lejos que estamos en los códigos que se están dando los debates en uno y otro lado, pero muy, muy interesante. Karen. Sí, no tengo mucho más que agregar, solo... lo encontré súper interesante mirar esto, y sobre todo porque, bueno, ahora viene una discusión sobre cuántos impuestos tenemos que pagar y cómo. Y creo que hay hoy día quizás a diferencia de lo que había antes del
el 18 de octubre como un espacio para discutir esto y encontrar el lugar correcto, porque al final lo que sí creo que dio origen al estallido social son las demandas sociales y alguien tiene que pagar. Sí. Y creo que es un tema fundamental. Pero interesante ese respaldo, quizás la tendencia internacional, ir con ese viento a favor puede favorecer de alguna manera quizás el debate acá también. Estamos junto a Rodrigo Checopar, Karen Tal, Claudio Alvarado, nuestros panelistas de este jueves. Antes del cierre dejamos un espacio también para los datos y recomendados en la previa de este fin de semana largo. Veremos qué nos traen nuestros panelistas. Karen. Yo voy a recomendar otra cosa, pero voy a cambiar mi recomendación. ¿Ya? Porque le quiero contestar a Rodrigo. El hecho de que un 77% de la gente quiera un solo poder judicial no significa que yo piense que hay que dejar fuera a toda la gente que no se siente parte del pacto social, en ningún caso. Entonces, yo creo que sí, que es súper importante que todos nos sintamos parte. El problema es que con esto no está resultando. Y quiero recomendar la entrevista que creo que es hoy, no sé si es hoy, a mí me llegó hoy día, pero a lo mejor fue ayer, en DF, a Katia Araujo, que está súper buena. Y ella habla justamente, dice, había una promesa de diálogo. Y eso no se está cumpliendo. Y está buena la entrevista, léanla. Ella es en ningún caso una defensora del status quo, digamos, y tiene una visión bastante crítica que creo que vale la pena mirarla. Sí, una de las observadoras más destacadas quizás del proceso social en Chile en los últimos años. Bien, el recomendado entonces de Karen Tal para el día de hoy. Claudio. Habitualmente yo recomiendo libros, pero hoy día voy a hacer un cambio, digamos. Voy a recomendar una película para niños, que quizás algunos han visto, se llama La Estrella de Belén. Es una historia que cuenta de un modo muy atractivo, muy ameno, el nacimiento del niño Jesús. Y claro, los católicos estos días recordamos la pasión y muerte de Jesucristo, y en ese contexto los que tenemos niños, niñas en mi caso, la película es una muy buena introducción a los primeros años de Jesús, muy entretenida, muy hecha además, así que muy, muy recomendable a mi entender, La Estrella de Belén. Bien, el recomendado de Claudio Alvarado entonces, muy a tono con esta semana, por supuesto. Rodrigo. Bueno, yo quiero decir que suscribo la recomendación de Karen. Creo que Katia Araujo es una gran académica y creo que hace un punto súper interesante, preocupante al mismo tiempo. Mi recomendación para el fin de semana largo va a ser un libro. El otro día me quedé atrapado fuera de mi casa porque se me quedaron las llaves, y al lado de mi casa hay una librería de libros usados y me compré un libro que me habían recomendado hace mucho tiempo, que se llama 84 Charing Cross Road, y que es un libro que es una colección de intercambio epistolar entre una autora en Nueva York, justo después de los 50, fines de los 40, principios de los 50, y una tienda de libros usados en Londres, ¿ya? Y es un libro que solamente son cartas entre esta escritora y esta tienda de libros usados en Londres, y es una belleza de libro en donde la autora empieza a construir una amistad con esta gente, les pide libros, pero empiezan a conversar de otras cosas también y se mezclan sus vidas, y es muy liviano, es corto y es muy bonito, así que si alguien está buscando una recomendación de fin de semana, ahí está. Buena recomendación. Está disponible por lo que veo ahí también en algunas librerías online aquí en nuestro país. Bien, el recomendado de Rodrigo Checopar. Rodrigo, Karen Tal y Claudio Alvarado nos han acompañado hoy día aquí en Reunión de Pauta. Los tres, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Chau. Chao. Bien, estamos despidiendo esta edición. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín conversando con Francisco Jiménez, poeta y teólogo, sobre el sentido de Semana Santa, la conversación que viene aquí a la 100.5. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.